En la Biblia, la vida de los elegidos sigue un patrón de transformación y propósito divino, marcado por etapas que los conducen desde el anonimato y la simplicidad hacia un rol fundamental en el plan de Dios. Estos elegidos, figuras como Abraham, Moisés, David y Pedro, entre otros, representan a personas comunes que son llamadas a cumplir misiones extraordinarias, y a través de su historia, reflejan tanto la humanidad como la divinidad que los toca y guía. La narración bíblica no se centra en presentar a estos personajes como santos perfectos, por el contrario, muestra sus dudas, errores y momentos de profunda vulnerabilidad. Cada elegido atraviesa una serie de momentos cruciales que marcan su vida y dan sentido a su papel en la historia sagrada. Estos momentos, que se repiten de distintas maneras en cada historia, son una guía espiritual para el lector, una enseñanza sobre la fe, la obediencia y el amor de Dios. Desde el llamado inicial, donde Dios rompe la normalidad de sus vidas, pasando por las pruebas que desafían sus límites y exponen sus debilidades, hasta la gloria final que corona su entrega, los elegidos viven una transformación radical. Cada uno de estos momentos representa una lección para ellos y para todos aquellos que buscan comprender el camino de la fe. En la Biblia, estas etapas de vida no son solo experiencias personales, sino símbolos de la relación entre Dios y la humanidad, una relación llena de desafíos, redención y promesas eternas. En esta narración, exploraremos en profundidad estos 7 momentos clave en la vida de los elegidos. Cada paso es una invitación a entender cómo el llamado divino, las promesas de Dios, las pruebas, los errores humanos, el arrepentimiento, el sacrificio supremo y la gloria final tejen una vida marcada por la fe y el propósito. Es un recorrido que revela que los elegidos, aunque imperfectos, logran cumplir su misión gracias a su compromiso con Dios, y que el verdadero sentido de sus vidas no radica en sus logros personales, sino en su disposición a ser instrumentos de un plan mucho más grande. 1. El llamado divino, una interrupción sobrenatural. El primer momento de los elegidos es el llamado divino, una interrupción que transforma sus vidas de forma irrevocable. Es un llamado que llega cuando menos se espera, irrumpiendo en una vida de aparente tranquilidad, de rutinas y de certezas. Dios elige a personas comunes, pastores, carpinteros, agricultores, y a través de una intervención sobrenatural, les da una misión de proporciones divinas. Moisés, por ejemplo, vive una vida simple como pastor después de haber huido de Egipto. Sus días son sencillos, llenos del calor del sol, del olor de las ovejas y del silencio del desierto. Hasta que un día, en el monte Horeb, algo fuera de lo común capta su atención, una zarza en llamas que arde sin consumirse. Curioso y atraído por la visión, Moisés se acerca, y en ese momento escucha la voz de Dios llamándolo por su nombre, Moisés, Moisés. Ese llamado rompe el silencio de su vida, es un eco poderoso y personal que va directo a su espíritu. En el fondo, Moisés es consciente de su pasado en Egipto, de su huida, de sus miedos y dudas. Pero en el instante en que Dios le habla, su vida deja de ser suya. Dios le encomienda la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud, un mandato que desafía todo lo que Moisés conoce. Lleno de temor, responde: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero Dios le asegura: yo estaré contigo. Aun cuando Moisés titubea, el llamado ha sido plantado en su corazón, y no hay retorno. De igual manera, Abraham experimenta un llamado que transformará su vida. Mientras vive en Ur de los Caldeos, rodeado de la familiaridad de su tierra y su familia, escucha la voz de Dios que le pide dejarlo todo y marcharse hacia una tierra desconocida. Sin mapas, sin planes, solo con la promesa de Dios. Abraham no sabe a dónde va, pero se embarca en este viaje porque ha sido llamado, y su fe lo guía hacia lo desconocido. Este acto de dejar lo conocido es el primer gran paso en la vida de los elegidos, dejar atrás todo para abrazar el propósito de Dios. 2. La promesa, una visión más allá de la comprensión humana. El segundo momento es el de la promesa, una bendición que Dios hace con el elegido, un compromiso que servirá como brújula y esperanza a lo largo de su vida. La promesa es lo que sostiene al elegido cuando el camino se vuelve oscuro y las dudas acechan. Dios no solo les encomienda una misión, también les da una promesa que será su razón para continuar. A Abraham, Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la arena del mar, una promesa que parece imposible, porque Abraham y su esposa Sara son ancianos y no tienen hijos. Cuando Abraham observa las estrellas una noche, cada punto de luz se convierte en un recordatorio de la promesa de Dios. Es una promesa que desafía la lógica humana, y es solo a través de una fe inquebrantable que Abraham es capaz de creer en ella.
A David, un joven pastor que nadie imagina como rey, Dios le promete un reino eterno. Samuel, el profeta, unge a David cuando apenas es un muchacho. Para David, esta promesa es más que un título, es un pacto divino que lo protegerá en sus futuras batallas y lo guiará incluso cuando cometa errores. A Pedro, el discípulo ferviente y apasionado, Jesús le promete que sobre él edificará su iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa es un llamado a la responsabilidad, una afirmación de que, a pesar de sus debilidades, Pedro será parte fundamental de un plan eterno. La promesa que Dios hace a cada elegido es también una prueba de fe. Es una visión que no se puede ver ni tocar en el presente, y que puede tardar años, décadas, o incluso generaciones en cumplirse. Es esta promesa la que sostiene al elegido en los momentos de desolación, en el vacío de la espera y en la oscuridad de la duda. 3. La prueba, la forja en el fuego de la fe. El tercer momento es la prueba, una fase inevitable en la vida de los elegidos. Es aquí donde la fe es llevada a su límite, donde se enfrentan a situaciones de dolor, pérdida, y desafíos que parecen insuperables. Es en la prueba donde el elegido se encuentra con su fragilidad, y donde su fe se purifica y fortalece como el oro en el fuego. Abraham enfrenta una prueba de dimensiones desgarradoras. Después de años de espera, finalmente tiene un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, la prueba viviente de que Dios cumple su palabra. Sin embargo, un día, Dios le pide algo incomprensible, sacrificar a Isaac. Para Abraham, esta petición es inimaginable. Cada paso hacia el monte Moría es un acto de obediencia y dolor. Finalmente, cuando Abraham está listo para ofrecer a Isaac, Dios interviene y le proporciona un carnero para el sacrificio, confirmando su fe. Esta prueba revela el total compromiso de Abraham hacia Dios, y se convierte en una enseñanza para futuras generaciones. Para Moisés, la prueba llega en forma de un pueblo desobediente y testarudo. Durante 40 años en el desierto, Moisés enfrenta constantes quejas, rebeliones, e ingratitud del pueblo. La paciencia de Moisés es puesta a prueba repetidamente, al punto de que llega a cuestionarse si podrá seguir adelante. Pero Dios sigue dándole fuerza, renovando su promesa y su presencia. A través de cada prueba, Moisés aprende a depender completamente de Dios, a confiar en su guía y en su provisión. Para Job, el hombre justo y recto, la prueba es devastadora. En un solo día, Job pierde sus posesiones, sus hijos y su salud. En su dolor, cuestiona, se lamenta y llora. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado. La prueba de Job es la más profunda, porque lo confronta con el sufrimiento sin explicación. Job no sabe por qué sufre, pero decide confiar en que Dios es justo. A través de su prueba, Job aprende a ver a Dios de una manera más profunda, reconociendo su soberanía y su poder. 4. La rebeldía o el error, la caída humana. Ningún elegido es perfecto, y a lo largo de su camino cometen errores y caen en la tentación. La Biblia muestra a estos personajes no como santos intachables, sino como seres humanos que, a pesar de su elección, son vulnerables a las debilidades y a las pasiones. Moisés, en un momento de frustración y cansancio, desobedece a Dios. En el desierto de Meribá, cuando el pueblo clama por agua, Dios le ordena hablar a la roca, pero Moisés, en su ira, golpea la roca 2 veces. Este acto de desobediencia le costará el privilegio de entrar a la tierra prometida. Aunque sigue siendo amado por Dios, Moisés aprende que sus acciones tienen consecuencias. Es un recordatorio de que aún los elegidos deben obedecer a Dios con precisión. David, el rey amado por Dios, también sucumbe a la tentación. Viendo a Betsabé desde su palacio, se deja llevar por el deseo, y este error lo llevará a cometer adulterio y asesinato. La consecuencia de sus actos será una serie de tragedias en su familia y en su reino. Pero este error le lleva a un profundo arrepentimiento, expresado en el Salmo 51, donde David clama por un corazón limpio. A través de su caída, David descubre la misericordia y el perdón de Dios. Pedro, uno de los discípulos más leales de Jesús, niega a su maestro en el momento crucial. 3 veces niega conocer a Jesús, y cuando escucha el gallo cantar, se da cuenta de lo que ha hecho. Su traición le rompe el corazón, y en ese momento de debilidad, descubre la profundidad de su dependencia en la gracia divina. 5. El arrepentimiento y el perdón, la restauración de los elegidos. Después de la caída, llega el arrepentimiento y el perdón. Este es un momento crucial,
pues a través del arrepentimiento, los elegidos son restaurados y purificados. David, confrontado por el profeta Natán, se da cuenta de la gravedad de su pecado. En su arrepentimiento, escribe el Salmo 51, pidiendo a Dios que le conceda un corazón puro. Es un clamor profundo de un hombre que ha visto su propia corrupción y que busca la misericordia divina. Pedro, tras la resurrección de Jesús, encuentra la oportunidad de redimirse en las orillas del mar de Galilea. Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, una por cada negación, y con cada respuesta afirmativa, Pedro siente como su corazón es restaurado. Este acto de perdón le da la fuerza para convertirse en el líder de la Iglesia. Este momento es de sanación y restauración. Dios muestra que sus elegidos pueden cometer errores, pero que su gracia es mayor que cualquier caída. 6. La prueba final o el sacrificio supremo, la entrega total. La vida de los elegidos se encamina hacia una prueba final, una prueba que pone a prueba la esencia de su fe y revela si están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso su vida, por Dios. Este momento es una culminación de todas las pruebas y desafíos previos, y representa una entrega total a los propósitos divinos. Para Abraham, la prueba final fue casi inimaginable. Dios le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac. El mismo hijo que Abraham había esperado durante décadas y que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Este pedido de Dios no solo desafía el amor paternal de Abraham sino también su comprensión de la justicia y bondad de Dios. Sin embargo, en un acto de obediencia total, Abraham decide seguir adelante, confiando en que, de algún modo, Dios cumplirá su promesa. Cuando Abraham y su hijo suben al monte Moría, la tensión es palpable. Isaac, sin sospechar el verdadero propósito de la subida, pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio. Con una fe que desafía toda lógica, Abraham responde, Dios proveerá el cordero. Cuando llega el momento de la verdad, justo antes de que Abraham sacrifique a su hijo, Dios interviene y le proporciona un carnero. En esta última prueba, Abraham demuestra una confianza inquebrantable en Dios, y Dios confirma su pacto con él. En el caso de Moisés, la prueba final es menos física, pero igualmente profunda. Después de liderar al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, soportando sus quejas, su desobediencia y sus constantes dudas, Dios le muestra la tierra prometida desde el monte Nebo, pero le informa que no podrá entrar en ella. Moisés, que dedicó su vida a esta misión, debe aceptar que su papel ha llegado a su fin justo en la frontera de su destino. En este momento, Moisés muestra su amor y sumisión a la voluntad de Dios, entregando la misión a Josué, el próximo líder. Esta es una prueba final de humildad, donde Moisés debe aceptar que su papel en la historia termina antes de alcanzar el objetivo terrenal, confiando en el plan superior de Dios. Jesús, el elegido supremo, enfrenta la prueba final en Getsemaní y luego en el Gólgota. Sabiendo lo que le espera, Jesús ora en el jardín de Getsemaní, rogando al Padre que, si es posible, pase de él el cáliz de sufrimiento. Sin embargo, en una entrega absoluta a la voluntad divina, afirma, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta prueba final lleva a Jesús a la cruz, donde su sacrificio será la redención para toda la humanidad. En el momento de mayor dolor y soledad, clama a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero incluso en ese abandono aparente, sigue firme en su entrega. La prueba final es el acto de amor y obediencia más profundo, donde el elegido demuestra que está dispuesto a dar su vida y todo lo que posee por el propósito divino. Este momento es un sello de fidelidad, una entrega que va más allá del temor y del dolor, y que confirma su dedicación absoluta a la voluntad de Dios. 7. La gloria o el cumplimiento de la promesa, la recompensa eterna. Finalmente, después de años de sacrificios, pruebas y una vida dedicada a seguir la voluntad de Dios, los elegidos alcanzan la gloria, que es el cumplimiento de las promesas divinas en sus vidas y, muchas veces, incluso después de sus vidas. Este último momento es el resultado de una vida de fe y obediencia. La gloria de Dios se manifiesta de múltiples maneras, en la paz que el elegido experimenta al final de su vida, en la trascendencia de su legado o en el impacto eterno que su vida tiene en el plan divino. Para Abraham, la gloria llega en la forma de una descendencia numerosa que, como Dios prometió, sería tan abundante como las estrellas en el cielo. Esta descendencia incluye a Isaac y, más adelante, a Jacob y a las 12 tribus de Israel, que se convertirán en el pueblo elegido de Dios. Aunque Abraham no vive para ver la plenitud de esta promesa, su fe es recordada y venerada por generaciones, convirtiéndose en el padre de la fe para el pueblo judío, cristiano y musulmán.
La gloria de Abraham radica no solo en su legado de descendencia, sino en haber sido el primero en demostrar una fe absoluta en Dios, en haber abierto un camino de obediencia y confianza que serviría de ejemplo para toda la humanidad. Moisés, a pesar de no entrar en la tierra prometida, es honrado en su muerte de una manera única. Dios mismo lo entierra, y hasta el día de hoy, nadie sabe el lugar exacto de su sepultura. Este acto de Dios es un signo de honor y respeto hacia su siervo fiel. Moisés no entra físicamente en Canaán, pero su legado vive en el pueblo de Israel, en las leyes que dejó y en el pacto que estableció entre Dios y el pueblo. Moisés es recordado como el mayor profeta de Israel, alguien que habló cara a cara con Dios y que condujo a su pueblo hacia la libertad. La gloria de Moisés es, en última instancia, la de haber guiado a un pueblo a una relación especial con Dios, marcando para siempre su historia y su identidad como nación. Para David, la gloria se cumple en su linaje. Dios le promete que de su descendencia vendrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Esta promesa se cumple en la figura de Jesús, el Mesías, quien es conocido como el Hijo de David. David, a pesar de sus errores y pecados, es recordado como el rey según el corazón de Dios, alguien que amó profundamente a Dios y que dedicó su vida a alabarlo. La gloria de David reside en que, a través de su linaje, Dios traería la salvación al mundo. En conclusión, la vida de los elegidos en la Biblia nos muestra un viaje espiritual en el que personas comunes se convierten en protagonistas del plan divino. A través de su llamado, las promesas de Dios, sus pruebas, sus caídas y su redención, estos personajes revelan que la fe y la obediencia pueden transformar cualquier vida en un vehículo de la gracia y el propósito de Dios. Aunque afrontan desafíos, dudas y sacrificios, cada uno encuentra su recompensa en la gloria final y en el cumplimiento de una misión que trasciende su propia existencia. Así, su historia sigue inspirando a quienes buscan vivir con propósito y confianza en la promesa divina, recordándonos que la verdadera grandeza radica en nuestra disposición para responder al llamado de Dios, incluso en medio de nuestras debilidades.